Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que veas este video. Bendiciones, te saludo en el nombre del Señor. Soy el pastor Eder Arias de la iglesia Más que Vencedores y acabas de entrar al video de Discipulado Virtual. Es nuestra primera promoción de Discipulado Virtual. Estamos viendo la clase número 7, el cual titula Una nueva familia, la iglesia. Y ¿sabes? Como he dicho, entonces número 7, o sea que para poder entender la hilación doctrinal, lo que hemos estado hablando y enseñando, pues deberías estar viendo hacia atrás todos los videos hasta la clase, pues desde la clase número 1 hasta la clase número 6. Hoy les hablo espero, poco menor a 30 minutos acerca de a qué haces parte, qué inicias a ser parte cuando llegas a Cristo. Y es a la iglesia. Vamos a definir el concepto de iglesia, vamos a ver cuál es la naturaleza de iglesia, para qué nos reunimos a la iglesia, qué tan cierto es eso de que algún creyente diga, no, yo no necesito una iglesia. Vamos a ver qué mismo nos dice la palabra y qué podemos hoy entender de ello. Entonces, empecemos lección 7, una nueva familia. Esa nueva familia es la iglesia. Definición y conceptos. Entonces, al hablar de iglesia, no estamos refiriéndonos a ningún edificio o templo, sino a personas que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. El concepto equivocado que tenemos nosotros de llamar iglesia al lugar es algo muy común, es un error garrafal. Entonces, hoy debo ir, hacerle aseo a la iglesia, o la iglesia está sucia, o vamos a pintar la iglesia, refiriéndose al lugar está mal. El lugar se llama templo. La iglesia somos las personas, los congregantes. El grupo es lo que se llama la iglesia. Empezamos definiendo eso. ¿Qué es la iglesia? Ahora hemos hablado acerca de las disciplinas espirituales que como cristianos debemos tener, y la disciplina espiritual muy importante es el congregarnos. Por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, alguien debería dejar de congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, entre más cerca están los días o la llegada del Señor, más atentos debemos estar nosotros. Quiero felicitarte si has llegado a la clase 7, porque has hecho un gran esfuerzo. Vamos al 70% del curso. Entonces te felicito, lo estás haciendo muy bien, quiero que lo sigas haciendo, y aquí es la parte donde te invito a que hagas parte activa de una iglesia, porque es imposible seguir a Cristo sin hacer parte de su cuerpo, la iglesia, un cuerpo, llamémosle místico porque no es físico, pero es la iglesia y es indispensable, no opcional, indispensable que se haga parte de la iglesia. Entonces, la palabra griega en el Nuevo Testamento traducida por iglesia es eclesia, que significa congregación de llamados o llamados a salir fuera. Es decir, que los que han sido llamados por el Señor a salir de las tinieblas del pecado a su luz admirable. Entonces, iglesia es una congregación o es un grupo de personas que Dios llamó de las tinieblas a la luz. Eso repito, son personas sin lugar. Por otro lado, encontramos dos acepciones de la palabra iglesia que podríamos llamar las dos dimensiones de la iglesia. Entonces te explico qué hace referencia a esto. Mira, hay una iglesia que es universal o invisible. Quiere decir esto que es esa iglesia que tú no conoces, que quizá nunca incluso vayas a conocer, pero que está, por ejemplo, al otro lado del mundo. Entonces, esa iglesia universal no está limitada a un espacio y ni siquiera a un tiempo o incluso a una condición. Entonces, te explico por qué ni a tiempo, ni a condición, ni a lugar. Por ejemplo, una persona que esté en China, ejemplo, que haya conocido al Señor. Entonces, una persona que tú jamás conocerás físicamente, pero que esa persona hace parte del cuerpo místico de Cristo. Y ahí entonces empezamos a ver que entonces si compartir un lugar, esta persona es iglesia. Pero
Ejemplo, también te pongo en el tiempo. Entonces, en el año 1500 habrían cristianos verdaderos, por supuesto. En el año 1800 habían cristianos verdaderos, por supuesto. Ellos eran la iglesia, o ellos son la iglesia. Entonces, yo también soy la iglesia a pesar de que no coincidimos en el tiempo. Pa, por ejemplo, partió con el Señor en el 2020. Él es la iglesia. Aunque no hayamos en este momento compartido, mis hijos son la iglesia y aunque mis hijos no hayan compartido con papá, ellos hacen parte del mismo cuerpo que la iglesia. Pero más aún incluso fue a la condición y es que hay gente que ya está muerta, pero murieron en Cristo. Ellos son la iglesia. Entonces, hay una iglesia mística, invisible, universal, llamémosle así, que es todos los que hayan creído en el Señor Jesucristo a través de el tiempo, la raza, las naciones, la condición social, la cultural, etcétera. Ahora hay otra iglesia que es la iglesia local o visible, que es esa a la que tú debes hacer parte, que está conformada por un grupo de creyentes también que se reúnen en un lugar determinado. Esa sí está realmente limitada a un lugar. Debe tener un pastor, debe tener como propósito la adoración a Dios, instrucción en la palabra, comunión, testimonio y servicio. Eso es la iglesia. Entonces, reitero que hay dos acepciones de esta palabra. Una es la universal o invisible y otra es la local o visible. Miremos ahora la naturaleza de la iglesia. Entonces, solo deben ser miembros de la iglesia local los que son miembros de la iglesia universal, por haber experimentado el nuevo nacimiento, por supuesto, para ser eh, miembro de la iglesia local debes haber sido miembro de la iglesia universal, que es la que está en todo lugar. Ahora, la relación del creyente con la iglesia refleja su relación con Cristo. Y como cada creyente reconoce en el otro a un hermano en Cristo, todos los miembros de la iglesia están en un plano de absoluta igualdad. Leo 23 del 8 al 10. No hay lugar en la iglesia para ningún tipo de discriminación. Entonces, ¿a qué hago alusión con esto? Para que tú lo sepas. Que hay gente que dice que no está cómoda o no se siente bien en la iglesia, o no aman la iglesia, pero aseguran amar a Cristo. Entonces, no hay forma. Para mí no hay forma. Para mí es directamente proporcional lo comprometido o lo amante que seas de la iglesia, Cristo. Entonces, alguien que dice que ame a Dios, pero no ame la iglesia, para mí es un mentiroso. Incluso la Biblia dice que si alguien no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él. Entonces, ¿qué voy con esto? Hay gente que dice, no, yo con la iglesia no quiero nada, pero Dios sí. Entonces, hay gente, otros que dicen, yo de Cristo lo que no me gustan son los cristianos. Entonces, no puedes aborrecer el cuerpo de alguien, que Jesús en Juan 10 llamó a la iglesia que era él mismo. Por ejemplo, Juan 10 dijo, yo me voy, no los dejaré huérfanos, me voy y vendré a ustedes o vendrá a ustedes otro consolador, otro consolador y él los guiará a toda la verdad. Y él dijo, pero yo también me voy y regresaré porque yo vendré y me tomaré a mí mismo, refiriéndose a ellos. Entonces, se refiere a los discípulos, a la iglesia, como si fuera el mismo. Dice, me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la iglesia es Cristo mismo, físicamente. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Entonces, es imposible que alguien diga, amo la cabeza, pero no el cuerpo de alguien. Que yo diga de mi esposa, amo la cabeza, pero no su cuerpo. Y hay una incoherencia. Porque si amas la cabeza, debes amar el cuerpo, debes amar todo. Entonces, si amas a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, deberías amar el cuerpo de la iglesia. Entonces, si hay alguno que está escuchando que no se está congregando, yo quiero mostrarte que estás cometiendo un error, que deberías buscar una iglesia, deberías buscar un pastor para que puedas realmente relacionarte con el cuerpo de Cristo. Ahora, situaciones temporales pueden haber, una transición temporal de ciudad, de condición, de lugar, de lo que tú quieras, mudanza, cualquier cosa, pero eso debe ser algo temporal. No debe permanecer en ti el hecho de que tú estés sin una iglesia. Entonces, si alguien está sin iglesia, se comunica conmigo.
supuesto, y yo lo puedo ayudar en su ciudad donde usted está para que ubique una iglesia, porque necesitas tener un pastor. Muy bien. El objeto de la iglesia local, ¿cuál es? Dice entonces, el objeto de la iglesia local es la gloria de Dios en el establecimiento de su reino, tanto en los corazones de los creyentes como en el mundo. Efesios capítulo 1, versículos 5, 6, 11 y 12. Este objeto se promueve mediante, entonces empezamos, número uno, adoración unida. Número dos, oración unida. Eso es lo que hace la iglesia cuando se reúne. Número tres, cuidado y exhortación mutuos. Entonces aquí yo digo, influye mucho la figura del pastor. Es un pastor que ama almas, que tiene ovejas, pues debe estar el cuidado y la exhortación, como ellas, no solamente de su pastor, sino las mismas ovejas también entre ellas se cuidan. Número cuatro, la instrucción en la palabra de Dios. Y número cinco, el testimonio al mundo. Entonces, testificar del amor del Señor es también parte de la misión de la iglesia. La ley de la iglesia es la voluntad de Jesucristo, revelada en su palabra. Entonces, entendemos que la máxima autoridad del cristiano, ya lo hemos visto, es la palabra. ¿Y cómo, qué es la palabra? Lo que Dios desea. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la máxima autoridad. No es lo que diga un pastor, no es lo que diga una entidad, sino es lo que diga Dios en su palabra. Esa es la naturaleza de la iglesia. C. La unidad de la iglesia. Dios pone mucho énfasis en la unidad que debe haber en la iglesia de Cristo, aunque podemos ser de diferentes culturas, sociedades o razas. Todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo y hechos miembros del mismo cuerpo. Por lo tanto, hay una unidad orgánica, indestructible, que trasciende las diferencias y errores humanos y que se debe reflejar en nuestras relaciones unos con otros. Entonces, aquí hay tres preguntas. ¿Cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos de Juan 13, 34 y 35? Pregunta 2. ¿Qué pidió fervientemente el mismo Señor en su oración en Juan 17, 20 al 23? Pregunta 3. ¿A qué se nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 6? Les voy a contestar solo una de ellas. Voy a buscar Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Y con ello voy a contestar la pregunta que está aquí, que dice, perdón, a ver, la pregunta es, ¿qué pidió fervientemente el mismo Señor Jesucristo en su oración? Juan 17, 20 al 23. Creo que aquí dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero mira, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos. ¿Qué es importante que haya en la iglesia? Unidad. Eso es completamente indispensable. Una iglesia unida crecerá. Una iglesia que no esté unida difícilmente crecerá. ¿De qué depende? Pues Efesios capítulo 4 es de los textos que define que hasta que todos crezcamos en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué depende? Que pues conozcamos realmente o crezcamos mejor en el conocimiento de Dios y en la unidad de la fe, estar unidos realmente como uno solo. Eso es lo que determina el crecimiento y dice hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Me gusta ese texto. Yo se los quiero compartir acá. Efesios capítulo 4, en donde se habla acerca de cuál es el propósito de los pastores, de los maestros y que todos crezcamos en la unidad de la fe. Mira, acá está. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, resalto que unidad de fe y medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea es que haya unidad, mis amigos. El gobierno de la iglesia. Entonces, la iglesia, la autoridad entre la iglesia es de naturaleza primordialmente espiritual y no legal. Aunque siempre sea necesario tener algún tipo de estatutos o reglamentos que permitan cumplir al mismo tiempo con las exigencias que establece la ley para las asociaciones religiosas, es como es la figura legal de la iglesia. La Biblia nos manda a obedecer a la ley en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. El pastor es el guía espiritual de una iglesia local y tiene la responsabilidad de proveer el alimento espiritual, guiar y adiestrar a los creyentes de su congregación, preparándolos para el ministerio. Aquí está lo que leíamos hace un ratico de Efesios 4:11, que era donde decía, ¿quiénes han sido dados por Dios a la iglesia para edificación? Pastores, maestros, evangelistas, profetas. Bueno, muy bien. Perdón, me he pasado aquí un poco. A ver, la diversidad. Listo. Entonces, en este caso, a ver, creo que estamos mirando era la autoridad. Si no estoy mal, déjame mirar aquí, esta es la diversidad. No he llegado ahí. La naturaleza. Perdón, después de la naturaleza seguimos con la unidad. Esto ya lo vimos. Después de la unidad era la diversidad. Creo que me salté cuando llegué a la autoridad. Pero bueno, la diversidad de la iglesia. Muy bien. Entonces, ya llegamos al gobierno de la iglesia. Entonces, Dios ha puesto pastores. ¿A qué voy con esto? Tú necesitas tener un pastor. O sea, no es opcional. No es algo que diga alguien, no, la Biblia se dice que el Señor es mi pastor. Entonces, no, eso no es excusa para no tener un pastor. Pero la Biblia también dice, y les daré pastores conforme a mi corazón. Y la Biblia dice que el que constituye pastores es el mismo. En Apocalipsis le escribe un mensaje a 7 iglesias y dice, escribe al pastor de la iglesia, que le llama como el ángel de la iglesia. Entonces necesitamos tener una autoridad. Sí, sí, yo mismo tengo mi pastor. Y te invito a que tengas tu pastor. Pero ¿qué hacen en este caso los pastores? Velar por las almas, que hayan los programas, las plataformas, las relaciones, las comunicaciones totalmente necesarias para que tu vida crezca en la parte espiritual, en la marital, como padre, como esposo, en todas las áreas de tu vida. Eso hace un pastor, que tú generes disciplinas espirituales, de oración, de lectura, de creación. Entonces no puede faltar eso en ti y necesitas un pastor, no es opcional. Tú necesitas tener un pastor y si no lo tienes, estás andando mal, andas como una oveja descarriada. Muy bien, creo que me salté el tema de la diversidad de la iglesia, pero yo te decía que la Biblia o la contraparte de la unidad del cuerpo de Cristo es la diversidad de funciones. Entonces, ahí, aunque todos seamos un cuerpo, dice la Biblia que no todo el cuerpo es mano, no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es dedo, el cuerpo necesita tener diversidad. Entonces, en la iglesia así hay diversidad. Y no habla de las clases sociales, habla de los dones, de los talentos, de las áreas en las que tú puedes servir. ¿Quién es la persona que debe descubrir cuál es tu propósito dentro del cuerpo de Cristo? Pues debe ser realmente el pastor. Debería ser el pastor. Por eso aquí la pregunta 2 dice, ¿quién determina la función o ubicación de cada creyente dentro de la iglesia según Primera de Corintios 12:18? Yo les digo, claro, por supuesto, Dios me dio el puesto. Entonces, Primera de Corintios 12:18. Vamos a ver si es ahí donde aparece. Primera de Corintios, sí, 12:18. Perdón, 12:18. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Muy bien. Entonces la respuesta ahí lo hace Dios. Bueno, creo yo también por medio del pastor, pero lo hace Dios. ¿Qué digo yo? ¿Por qué nos echamos nosotros los pastores con esa responsabilidad encima? Bueno, porque
Muchas veces somos nosotros los que encontramos cuál es el don y el talento de la persona en la que pueda servir. Pero yo sí te invito a que tú sirvas dentro de tu congregación. Yo sé que aquí tengo personas de diferentes congregaciones, tengo personas de diferentes iglesias, incluso de diferentes países, y yo te invito a que de verdad tú sirvas en tu iglesia en cualquier área donde Dios te ponga. Antes de entrar en las ordenanzas de la iglesia, que son dos también, y que incluso con ellas dos termino. Vamos a ver, llevo 20 minutos, me quedan 10 minuticos. Yo creo que sí, con toda seguridad alcanzo a abarcar estos 10 minuticos. Yo pienso que tú deberías revisar muy bien cómo es la relación que tú tienes con la iglesia. Es decir, piensa muy bien cómo estás llevando las cosas con la iglesia, cómo estás llevando las cosas con el pastor. Y espero que esta clase te ayude a que realmente tú hagas parte de una iglesia local y no solamente de la universal. Conozco gente que tiene dones, talentos, capacidades, amor por las almas, pero nunca han podido estar sujetos de ninguna manera a ninguna autoridad espiritual. Entonces no van a tener tampoco una autoridad espiritual para nada, porque nunca han crecido en sujeción y solamente tiene autoridad quien está bajo autoridad. Yo digo, yo tengo mi pastor y mi pastor también tiene su pastor y cada pastor debería tener su pastor y cada miembro también debería tener su pastor. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Básicamente son dos. Estas ordenanzas son la primera, el bautismo, y la segunda tiene que ver con la Santa Sede. Entonces, primero vamos a definirlo en estos, rápidamente va a hacerlo en 5 minutos. Primero, quiero recordarte que el bautismo es como una ceremonia. El bautismo es un simbolismo de algo que ya pasó. El bautismo realmente no quita pecado. La Biblia dice que no quita, no limpia las injusticias de la ley. Porque si el bautismo salvara, la pregunta sería, ¿hay gente que es salva sin el bautismo? Sí. Entró junto a la cruz, por ejemplo, sin necesidad de bautizarse, fue salvo. Ahora, ¿es necesario o indispensable que me bautice? Por supuesto que sí. Es indispensable que tengas el bautismo. Pero solo el ejemplo de la cruz para demostrar que el bautismo no nos salva. Decir que el bautismo nos salva significaría que toda persona que ya se haya bautizado en el pasado está salva en este momento, independientemente de su vida de pecado o de santidad, y lo cual sería un error. Por supuesto que no, hay gente que se ha bautizado y han ido a revolcarse después de unos años nuevamente en el pecado. Entonces, ¿qué dice esto? Que realmente el bautismo no logra nada. El bautismo es un simbolismo, repito, de algo que ya pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Hay que entender qué es el bautismo. Entonces, el bautismo es que tú tomas a una persona, la sumerges y después la levantas. Entonces, ese es el acto. Entonces, ¿qué significa eso? Bajar a la persona significa morir. La persona muere al pecado. Cuando el agua queda abajo, o sea, la acción de bajarlo es la muerte. La acción de, en el momento en que queda bajo el agua, es sepultura. El viejo hombre queda sepultado. Eso está en Romanos capítulo 6. Y luego cuando se levanta, el hombre cobra vida. Miremos Romanos capítulo 6. Y está, muertos al pecado. Muy bien, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ojo, entonces, la muerte o el bautismo simboliza muerte, porque somos sepultados, otro estado. Les decía, bajarlo a la persona que se va a bautizar es como cuando muere. Sepultarlo es como cuando queda debajo del agua. Entonces, bajar es muerte, quedar debajo del agua es sepultura, pero después viene en el mismo versículo 4 el verso contundente que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el bautismo no solo también hay resurrección. Esa parte es importante. Perdón, wow, creo que la reunión y ya se me había perdido. En el bautismo también hay resurrección. Eso significa el bautismo. Tres estados. Muerte, debajo del agua es sepultura y luego cuando lo levanto es resurrección. Ese es el significado del bautismo. Muy bien. La forma de administración es que nosotros no lo hacemos en niños, tienen que ser adultos, conscientes. Es decir, no sé, he conocido iglesias que bautizan a los 12, 13 años, no estoy en desacuerdo con eso. Cuando me refiero a niños, es que pues no sean bebés prácticamente, porque es lo que hace la iglesia tradicional y realmente pues nosotros no creemos en ello, creemos que la persona tiene que tomar una decisión, tiene que ser consciente de lo que hace para que ella pueda para las aguas y empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera lo hacemos porque es la manera en que Jesús nos enseña. Y por supuesto que el bautismo es un mandato para todos los creyentes. Última ordenanza y termino. Bueno, ahí están las preguntas para que ustedes las respondan. Última ordenanza, la Santa Cena. ¿Es importante tomar la Santa Cena? Sí. Sí, y por supuesto que sí, y te invito a que nunca dejes de hacerlo. Cada vez que puedas hacerlo, hazlo, porque el Señor dijo, hagan esto de forma imperativa, no sugestiva. Es decir, hay que hacerlo. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces yo lo hago en memoria de Él. ¿De dónde viene la Santa Cena? Viene de una celebración que se llama Pesaj, que celebraba desde Éxodo capítulo 12 la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso es lo que es la Pascua. Entonces, cuando Cristo fue a ser muertos, o iba a ser muerto, él recordó, él dijo que él era la Pascua. No ya entender que era la Pascua, pues la Biblia sí lo confirma. Y dice Cristo que nuestra Pascua ya fue sacrificado. Ellos lo hacían una vez al año. Ahora nosotros no lo hacemos una vez al año, lo hacemos por lo general una vez al mes, pero hay iglesias que lo hacen cada 8 días. O incluso hay unos que lo hacen por ahí cada 2 o 3 meses. Entonces, no dice la Biblia cada cuándo. Yo, por lo general, yo personalmente he decidido hacerla cada mes. Y es indispensable que el cristiano la tome, porque yo siempre le digo a la gente, recuerden que la Biblia en Apocalipsis habla de la cena de las bodas. Y que Jesús dijo, de cierto les digo, tomó la copa y dijo, de cierto les digo, que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que esté de nuevo con ustedes. Ojo esa promesa, él dijo que no iba a volver a tomar ese vino de pesaje o de consagración hasta que Él estuviera arriba con nosotros, de manera que arriba va a haber una salvación. Incluso Apocalipsis capítulo 3 lo confirma cuando dice, al que venciere le daré a comer del maná que está escondido. Y Apocalipsis después dice, la cena de las bodas. Entonces, yo siempre pregunto, ¿quién no la toma acá, por qué cree que la va a poder tomar allá? Y otra pregunta, ¿por qué aquí no y allá sí? O sea, hay que tomar. Entonces, si alguno dice, no, pastor, ni acá ni allá, entonces no tienes parte con Dios. Incluso en Juan 6 es lo que él dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne tiene vida en sí mismo. Entonces ya nosotros entendemos que la vida está en el Hijo, realmente eso es lo que dice la palabra, la vida está en el Hijo. ¿Qué simboliza la Santa Cena? Bueno, símbolo de la muerte sustituta de Cristo por nuestros pecados. Dos, de la unión del creyente con Cristo, porque deja de ser copa, vino y yo, ahora se vuelven uno solo, copa, el vino y yo. Símbolo de la continua dependencia del creyente en el Salvador resucitado y símbolo de la unión de todos los creyentes en Cristo. ¿Qué te voy a invitar para dejarlo hasta ahí? Espero que tú lo puedas leer, espero que tú puedas contestarlo todo, por supuesto. Pero sí que te quiero invitar. Si no te has bautizado, te invito a que te bautices. Por favor, hazlo. El señal de obediencia. No para que seas salvo, no, porque ya eres salvo. Y si alguien rehúsa bautizarse, uno piensa, ¿qué le está impidiendo? Hay algo más importante para Dios para esa persona. Por eso el hecho de que alguien pueda y no lo haga, ya genera una duda. Hay que tener mucho, pero mucho
cuidado con ello. Y por supuesto, la Santa Cena te invito también que por favor participes y lo tomes. Y si no tienes pastor, busca un pastor. Si no tienes iglesia, busca una iglesia, pero no debes seguir sin pastor y sin iglesia. Mis amados, un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Dejemos hasta acá la clase. El próximo lunes nos vemos para continuar con la clase. Mil bendiciones para todos.